Con un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Presentar brevemente a don Jesús Rosillo, que entre múltiples tareas que ella lleva adelante ha podido encontrar pues un espacio, un hueco para estar hoy con nosotros, y pues es un gran honor tenerle hoy aquí. Don Jesús es párroco de San Esteban Protomártir en Alicante, pues lleva adelante el secretariado de orientación vocacional en la diócesis, trabajando junto con el secretariado de juventud, el secretariado diocesano de infancia y juventud. Él, don Jesús, fue obispo un tiempo, secretario de nuestro obispo, don Jesús, fue un tiempo secretario del obispo y después estuvo estudiando en Roma, es licenciado en liturgia en Roma y bueno, pues por ello ha podido prepararnos esta conferencia titulada ¿Cómo vivir la Santa Misa? Un tema, pienso, muy interesante. Fuimos don Antonio Sala, el presidente y servidor, para pues poder comentarle, proponerle, ¿no? Y ver qué temática, qué charla pues podía dar hoy en esta jornada, ilustrarnos con este tema, pues pienso muy interesante y que tanto puede ayudar al movimiento, nuestro movimiento de la Divina Misericordia. Bueno, pues sin más, damos la palabra a don Jesús. Pues agradezco sinceramente a don José Cristóbal, a don Antonio y a todos que me hayáis invitado a participar con vosotros a esta mañana, y vamos a compartir especialmente este gran tema que para nosotros es muy importante, el tema de cómo vivir la Santa Misa, cómo vivir la Eucaristía. De lo que ha dicho don José Cristóbal, de obispo más, como ha dicho, secretario. Ya hace un tiempo que estuve ahí en Roma y quizá por todas estas faenas que llevamos entre manos, especialmente estar con la pastoral vocacional, con la parroquia, con la música, este tema que es el tema del estudio de la liturgia, hay que subir un pelín, ¿no? Este tema que es el tema de la liturgia, del cual en teoría tengo que estar un poco preparado, ahora está pasando a colocarse en el plano más bajo. Entonces, normalmente en la diócesis nadie me escucha hablar de liturgia. Me han visto al lado del obispo, me han visto cantando, me han visto con los jóvenes, con el musicalama, pero uno dice, ¿y liturgia? Pues justamente es lo que más o menos pude estar estudiando ahí en Roma durante 2 años, y aunque me ha sido un poquitín complicado buscar los huecos para preparar lo que iba a compartir con vosotros, porque hoy especialmente tenemos un encuentro esta tarde en la parroquia, pero no por ser parroquia, sino por ser centro de la pastoral juvenil de la diócesis, y se van a lanzar todas las actividades de la pastoral juvenil. En esta mañana hemos encontrado un ratito para poder estar con vosotros, y cuando programamos este encuentro nos dimos cuenta que era un tema muy muy amplio. Es decir, la Eucaristía, que es lo más grande que tenemos, en una charlita no se puede llegar. Entonces, hoy lo que vamos a hacer, intentando descubrir que podíamos tener otro segundo momento más hacia adelante, es centrarnos en algunos aspectos y en descubrir globalmente la Eucaristía, para después, en un segundo momento, particularizar más cada uno de esas dimensiones, de esas áreas de la Eucaristía. Lo que trataríamos, por lo tanto, sería lo que tenéis en la hojita puesto y que he marcado en este itinerario. Vamos a hablar cómo preparar la Eucaristía, cómo adentrarnos en el misterio, cómo mejorar la participación en algunos aspectos, cómo también tener el momento de acción de gracias y conocer mejor la Eucaristía que sería la primera parte, por decirlo así, que continuaríamos en otro momento, y concluir hablando de la Eucaristía en la Escuela de la Virgen María. O sea que esto es lo que vamos a intentar tratar brevemente. Siempre me gusta al final
intentar dejar un huequecito por si alguien quiere hacer algún comentario, hacer una pregunta o compartir algo. Entonces tampoco voy a ser muy pesado, y lo intentaremos. Vamos al primero de los puntos, que es el tema de la preparación. Vamos a ver cómo nos tenemos que preparar para celebrar la Eucaristía, y a la hora de la preparación yo hablaría especialmente de dos momentos. En primer lugar, el momento de la preparación rezando cada uno particularmente, que estas cosas no se formulan y se dicen, no, esto conviene hacerlo. Es una cosa que parece que nos han enseñado un poco a lo mejor en la familia o en la catequesis, pero conviene también decirlo. Entonces, cuando uno se prepara para celebrar la Eucaristía, ¿cómo lo puede hacer? Pues rezando especialmente con dos textos. ¿Cuáles son los textos que nos pueden ayudar a prepararnos para la Eucaristía? Pues en primer lugar, claro que es la palabra de Dios. Sería muy bonito y algo muy interesante que cuando uno vaya a misa haya podido rezar un tiempo con los textos de la palabra que van a ser proclamados. Esto los curas muchas veces lo hacemos o debemos hacerlo. Quizá incluso los curas, cuando llega el lunes, ya cogemos el texto del domingo y le vamos preguntando al Señor qué nos va diciendo para la predicación, para nosotros mismos. No estaría fuera de lugar, por lo tanto, que para ayudarnos a disponernos a esa celebración dominical, a lo largo de la semana, tuviéramos algún momento concreto en el cual escuchar o leer tranquilamente, disponiéndonos las lecturas del domingo. Incluso hay muchos grupos parroquiales que tienen una actividad que se llama Lectio Divina, y en esas leccios ya se empieza a compartir el Evangelio, las lecturas, el Salmo del domingo. Muchas veces cuando vamos a misa vamos directos, y yo me imagino que una persona cuando es deportista, no lo digo por propia experiencia porque no tengo mucho, me imagino que no hace directamente la maratón, ¿no? Si uno va a correr 42 kilómetros, primero irá corriendo medio, 1, 2 y así poco a poco. E incluso cuando va a hacer la carrera ese mismo día, tiene que hacer un calentamiento y al final un estiramiento, estirar, ¿no? Me imagino. Bueno, pues con la misa pasa lo mismo. Uno, si va directamente encima, la megafonía va mal. El que ha leído está un poco constipado. Y todo lo que suele pasar, porque son cosas habituales, si uno antes no ha leído la palabra, pues muchas veces no va predispuesto. No podemos querer que eso sea automático, que lleguemos allí y funcione la cosa sola. Después hay un segundo aspecto que quizá es menos conocido, pero sería rezar con las oraciones del misal. Y esto pasa más desapercibido porque uno dice, bueno, el misal es tan importante, si es el libro que tiene el cura en misa. No, el misal es el libro de la asamblea que celebra. De hecho, cuando uno coge el misal, pone en el misal, el lector hace esto, el acólito hace esto, y dice el cura, con las manos extendidas, dice, bueno, entonces es el libro de toda la asamblea. Además, es el libro donde está recopilada toda la oración que la Iglesia ha sido capaz de ir acogiendo a lo largo de la historia. Es muy bonito. Entonces, sería muy grande que a lo mejor un día uno pudiera rezar con un prefacio. Y no solo cosas de curas. Un prefacio, por ejemplo, el prefacio del domingo, el prefacio de un santo, o lo que queráis, puede ayudar justamente ese prefacio a disponerse también, porque explica justamente el misterio. El día de la Santísima Trinidad, el día de la Transfiguración, si cogéis el prefacio, nos podría ayudar perfectamente a rezar. Entonces yo os invito a que la palabra, si tenéis tiempo antes, y no solo la palabra, sino las oraciones. Y en este tiempo en el que estamos, uno puede comprarse el misal grande, que no es necesario. Una señora de mi parroquia lo compró directamente. Lo escuchó, ha salido el nuevo misal, y se llevó el misal grande. Pero también hay libros pequeñitos donde están todas las oraciones, libros más de bolsillo, o incluso en las tablets y en internet, ya que somos tan fáciles para manejarnos, ¿no? Pues ahí está todo también. Y no cuesta, una vez que lo tiene el material, ya eso no cuesta nada. En internet se puede ver perfectamente. Y también hay una preparación inmediata. Es decir, justamente antes de la misa, esto lo hemos dicho, preparación lejana, podríamos decir, o semanal, pero después hay una preparación inmediata, que pasa muy desapercibida. Y sin embargo que en el misal está. Y son las oraciones que ponen en el misal antes de la misa y después de la misa. Antiguamente en los misalitos que se tenía que tenían más para andar por casa, pues aparecían estas oraciones. Ahora en la última edición del misal está en el apéndice también, e incluso está en latín.
Yo pienso que esto habría que intentar que estuviera en mano, porque son oraciones totalmente preciosas y son las que ponen el misal que deben ayudarnos a disponernos. Yo he cogido que en el misal aparecen 4. Una oración de San Ambrosio, la oración de Santo Tomás de Aquino, una oración a la Virgen María y una fórmula de intención. Fijaos, aquí he rescatado el texto en castellano de una de esas oraciones. Fijaos qué interesante que es. Yo quiero celebrar el santo sacrificio de la misa y hacer el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo según el rito de la Santa Iglesia Romana, para alabanza de Dios omnipotente y toda la Iglesia triunfante, para mi beneficio y de toda la Iglesia militante, para todos los que se encomendaron a mis oraciones en general y en particular, y por la feliz situación de la Santa Iglesia Romana. Amén. El Señor omnipotente y misericordioso nos conceda la alegría con la paz, la enmienda de la vida, tiempo de verdadera penitencia, la gracia y el consuelo del Espíritu Santo y la perseverancia en las buenas obras. Amén. Fijaos que esta oración pone en el misal que es la oración de preparación para la misa y no pone para el cura, ¿eh? O sea que es una oración que estaría muy bien que nosotros tuviéramos a mano junto con las 4 que os acabo de citar anteriormente. No es una oración que haya escrito nadie particularmente, sino que la Iglesia las ha asumido y por eso están en el misal, ¿eh? Lo que pasa es que están en el apéndice, y en el apéndice las cosas que aparecen muchas veces no vamos a ellas. También hay una cosa que es importante, sobre todo en las parroquias, en las comunidades, que es la preparación en el ejercicio de los diferentes ministerios. Y esto es muy importante. Algunos ejercen el ministerio de salmista, otros ejercen el ministerio de lector, otros ejercen ministerio de cantor. Bueno, pues todo eso se prepara también. Y eso se prepara el que es lector rezando con la palabra, antes de proclamarla, no solo para ser técnicamente más capacitado, sino también para interiormente vivir y que el Señor le cambie el corazón. Entonces, esta parte de las disposiciones es muy importante. Es una cosa súper necesaria a la hora de ejercer un ministerio. Para esto la diócesis también en muchas situaciones, muchas ocasiones prepara cursos específicos para el lector, para el acólito, para todos esos ministerios. Bien, pasamos un pasito más y después de la preparación vamos a la parte de adentrarnos en el misterio. Hubo un profesor mío en Roma que hablaba de, cuando vamos a misa, descubrir que es un santuario donde nos encontramos. Y él lo hacía especialmente con alusión a la ordenación sacerdotal. Decía que al entrar en la Eucaristía entramos como en un santuario y que cada vez que vamos a entrar en la misa entramos en ese santuario, donde hemos tenido experiencia de Dios y donde la seguimos teniendo. Por ejemplo, una persona que recibe el don de ser sacerdote, la llamada, el día de su ordenación entra en el santuario y después cada día que celebra la Eucaristía sigue en el santuario y vuelve a tener que decirle sí a Dios y se vuelve a encontrar con ese Dios que le sigue llamando. Entonces es descubrir que vamos al misterio. Además, en la Eucaristía, cuando acabamos esa aclamación al memorial, el sacerdote dice Mysterium Fidei. Este es el sacramento, el misterio de la fe. La Eucaristía es el misterio de la fe. Bueno, pues nos vamos a adentrar en ese misterio y vamos a acudir a un trocito de un texto precioso del Papa Benedicto XVI en una exhortación apostólica que se llama Sacramentum Caritatis, ¿vale? Es el número 55 y nos va a dar unas pistas de cómo podemos estar en la Eucaristía para vivirla mejor. Dice él: al considerar el tema de la actuosa participación de los fieles en el rito sagrado, los padres sinodales han resaltado también las condiciones personales de cada uno para una fructuosa participación. El Papa dice que para participar bien deberíamos tener las siguientes indicaciones Primero, una de ellas es ciertamente el espíritu de conversión continua. Es decir, cuando uno va a misa, tiene que ir con espíritu de conversión. Es bonito escuchar esto, que no lo saco de un manual ni lo saco de ningún libro, sino que lo estoy sacando del magisterio del Papa. Todos estos documentos, estos libritos, igual que la alegría del Evangelio del Papa Francisco, son magisterio de la Iglesia. Entonces es muy bonito escuchar al magisterio, a los papas, lo que nos dicen sobre la Eucaristía. En primer lugar nos dice que tenemos que intentar buscar en nosotros el espíritu de conversión. Conversión continua que ha de caracterizar la vida de cada fiel.
No se puede esperar una participación activa en la liturgia eucarística cuando se asiste superficialmente, sin antes examinar la propia vida. Es decir, una persona que va allí en plan de poner el cuerpo y sentado como si estuviera comiéndose una bolsa de palomitas, que muchas veces nos pasa, estamos como si fuera en el cine, ¿no? Muchas veces incluso cuando el sacerdote dice, el Señor esté con vosotros, con tu espíritu, así, muy suavecito. Estamos después en los karaokes, en las fiestas, ahí cantando, bailando, danzando, y llega la Eucaristía y te ves a las personas, aunque seamos de cierta edad, que en otros lugares se hace sin problema y sin pudor, y en la Eucaristía, allí todos como que no pasará nada. Nos toca responder con toda nuestra vida, con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra voz. Entonces, para participar es necesaria esa conversión y estar ahí, dispuestos con todo nuestro corazón para acoger la gracia. Y es muy importante estar dispuesto a que el Señor en esa Eucaristía te puede decir algo. Espíritu de conversión, de cambio. Pues si tú vas a la Eucaristía, nos pasa normalmente porque el Evangelio este ya me lo sé. Reina Mar adentro, ese ya lo he oído, me lo sé, además lo voy siguiendo. No, hoy algo te va a decir nuevo, te puede decir algo nuevo el Señor. Entonces tienes que ir con ese espíritu, con esa disposición de corazón de que algo puede suceder y que necesitas cambiar, ¿vale? En segundo lugar, también nos dice el Papa Benedicto que favorece dicha disposición interior el recogimiento y el silencio, al menos unos instantes antes de comenzar la liturgia. Esto es muy importante porque no significa que no seamos naturales y que no estemos en la parroquia como en nuestra casa, pero significa que algo va a pasar y que lo que va a pasar ahora hace que tenemos que disponernos de alguna forma especial. Por eso era esa oración de preparación, pero también esa disposición. No puedo estar aquí hablando con mis amigos, con mis amigas. Va a empezar la Eucaristía. Tengo que disponerme porque Cristo va a venir a mi encuentro. Entonces, no sirve todo. Es cierto que si estamos con un grupo de jóvenes, al principio no vas a ir atacando por todos los sitios. Tendrás que coger y decir, bueno, pues vamos a empezar con una pedagogía para no echarles, pero después les diremos, mira, al principio conviene que nos preparemos así. Y eso pasa también con nosotros, los que somos un poco más adultos. Entramos a la Eucaristía como cualquier cosa. No es cualquier cosa. Entonces hay que entrar con recogimiento y en silencio. De hecho, cuando el misal y otros documentos hablan de la sacristía, que es el lugar donde se prepara, dice que es un lugar donde se debe guardar silencio también. Es decir, para cuando salga el cura, y muchas veces entramos todos 5 minutos antes de la misa a hacer que el cura se desitúe un poco. Los que ejercen los ministerios están todos ahí afinando. No, chicos, vente media horica antes, afinas, y 5 minutitos antes, silencio. E incluso prácticas que son muy interesantes, como el rezo del rosario, deben procurar no hacer que los ritmos queden colapsados. Es decir, si se reza el rosario, que creo que se debe rezar, incluso en el último año que estuve en Roma, antes de todas las celebraciones del Papa se rezaba ahí, pero quizá conviene dejar un minutito para que no esté todo pegado. No sé si me explico, que no acabe todo como si fuera todo lo mismo. Yo escuchaba a don Victorio alguna vez y nos decía, vamos a misa. Y estamos allí, vamos a misa, es decir, es algo más profundo. Es descubrir que vamos a otro lugar, que somos los mismos, pero el mismo cura se arregla de forma distinta, porque no es él, pero no es él, no somos los mismos. Es decir, es muy bonito descubrir que entramos en otra fase. Entonces, recogimiento y el silencio, que puede parecer una beatería, que puede ser... No es nada fuera de lugar. Hay que saber guardar silencio y recogimiento. Cuando uno va a un teatro, avisa de que apaguen los móviles, avisa de que todo el mundo esté sentado. Cuando empieza un concierto interesante, el hombre de la batuta, si escucha algún griterío, hace así, se da la vuelta y se queda mirando. El silencio, como actitud de preparación para entrar en lugar sagrado. Acordaos que Moisés se tuvo que descalzar. Nosotros también tenemos que descalzarnos en silencio para entrar en la celebración. También el Papa nos invita a que favorezcamos la disposición interior. Fijaos que son palabras que a lo mejor no suenan hoy, pero ayuno. Fijaos, ayuno. El ayuno que no solo es esa horita que hay que guardar, sino que es mucho más. El ayuno no solo significa el escrúpulo de decir en una hora no he comido. Antes también, pues me imagino que debería ser un poco duro, ¿no? Cuando había que ir a la primera misa no se podía tomar nada, pero tenía un fondo, tenía un porqué y una preparación. Cuando yo voy a ver a alguien que es especial, pues me preparo de forma especial. Bueno, pues voy a ver al Señor, el ayuno, y cuando sea necesaria la confesión sacramental.
un corazón reconciliado con Dios permite la verdadera participación. Fijaos que estas son cosas que son el A, I, O, U, pero hay que formularlas, hay que decirlas. Y me da la sensación que hoy por hoy a nuestros niños, a nuestros jóvenes en la catequesis no se dice mucho. Son temas que se olvidan, prepararse, confesarse, entrar en silencio. Son detalles que incluso nosotros deberíamos revisar. También el Papa nos dice que es preciso persuadir a los fieles de que no puede haber una actuosa participación en los santos misterios si no se toma al mismo tiempo parte activa en la vida eclesial en su totalidad, la cual comprende también el compromiso misionero de llevar el amor de Cristo a la sociedad. Una persona no puede entrar a misa como que no existe en el cuerpo de la Iglesia. Es decir, uno cuando va a misa sabe que forma parte de algo más grande. Cada uno tiene que intentar responder a lo que Dios le pide. No se trata, acordaos que Teresita de Lisieux, escondida en el Carmelo, se empieza a preguntar, leyéndose el capítulo 13 de San Pablo a los Corintios, ¿qué voy a hacer yo en la Iglesia? Quiero ser profeta, quiero ser apóstol, y al final descubre y dice, no, en el corazón de la Iglesia voy a ser el amor, que es algo muy importante, pero dice, voy a ocupar ese puesto. Bueno, pues uno cuando va a misa no está solo participando en misa, muchas veces se puede ver algunas veces características de algunas personas, ¿no?, que van a la Eucaristía, están como recogidos, encerrados. Es cierto que el recogimiento pues también corporalmente se manifiesta, pero no ha de ser una actitud que me lleva a estar, que estoy yo aquí solo. Es que no estoy solo. E incluso cuando llega el momento del santo decimos, con los santos, con los ángeles cantamos, se abre el cielo y estamos con toda la Iglesia. O sea que nuestra experiencia de celebrar la Eucaristía debe ser experiencia de descubrir que estamos en comunión y para la misión. También el Papa nos invita a descubrir que la plena participación en la Eucaristía se da cuando nos acercamos también personalmente al altar para recibir la comunión. No obstante, se ha de poner atención para que esta afirmación de acercarnos al altar, a recibir a Jesús, no induzca a un cierto automatismo, como si por el hecho de encontrarse en la Iglesia durante la liturgia se tenga ya el derecho o quizá incluso el deber de acercarse a la mesa eucarística. Aun cuando no es posible acercarse a la comunión sacramental, la participación en la Santa Misa sigue siendo necesaria, válida, significativa y fructuosa. Fijaos que es muy importante, por lo tanto, que aunque una persona no pueda recibir a Jesús sacramentado, que hay situaciones particulares que no lo permiten, incluso cuando estamos en pecado, ir a la Eucaristía tiene un valor infinito y realiza en nosotros efectos que no podemos considerar. El cura de Ars, que he visto que en la publicación aparece, ¿no?, hablaba de que si él fuera consciente de que tenía a Jesús en sus manos, moriría en el instante. Es decir, estar en la Eucaristía, aún sin recibir a Jesús, es entrar en ese santuario y produce en nosotros gracias infinitas. Damos un pasito más y hablamos sobre la participación. También en este aspecto es algo muy interesante y me gustaría partir de lo siguiente. Nuestra participación en la Eucaristía nace de que estamos bautizados. Es decir, y todos tenemos una cosa que se llama sacerdocio común. Por lo tanto, el Señor nos ha hecho, cuando nos bautizaron, sacerdotes, profetas y reyes. Por lo tanto, aunque algunos, como un regalo, hemos recibido el ministerio sacerdotal, nosotros todos tenemos en común el sacerdocio común, ¿vale? Y por medio de él podemos acercarnos a Jesús, a Dios Padre por Jesús. Entonces, yo puedo participar en la Eucaristía porque soy sacerdote, en el sentido que os he dicho. Y especialmente los documentos también nos invitan a que nuestra participación en la Eucaristía sea del siguiente modo. En primer lugar, consciente. Y eso es lo que vamos a intentar poco a poco ir descubriendo cada una de las partes de la misa, adentrarnos en ella, vivirla con más gracia. Para estar en la Eucaristía hay que ser consciente. No se puede estar, como decimos allí, de cuerpo presente, no. Hay que estar conscientemente. Muchas veces nos pasa que va todo de carrerilla en las respuestas, ¿no? Este es el sacramento, lo asociamos, no lo pensamos. Escuchamos las lecturas, no pensamos lo que está sucediendo. Y así pasan con muchas cosas. Cuando uno marcha de casa y le da un beso a su madre, se lo puede dar de verdad o de mentira. Se lo puede dar de verdad pensándolo y saliendo y diciendo, no, le doy el beso. O puede dárselo así de forma postiza. Y a una madre lo que le gusta es que se lo dé de verdad. Bueno, pues en la Eucaristía también se puede estar, para nosotros tendrá valor, ciertamente, porque el Señor se sirve de todo. Y muchas veces estamos, imaginaos los curas, celebrando 365 días y a veces 2 o 3 o 4,
Entonces muchas veces es cierto que nosotros no llegamos a esa profundidad, pero tenemos que poner todo lo que podamos de nuestra parte para estar conscientes en la Eucaristía. Y eso significa colocarlo en su lugar. El tema de, como hemos dicho, de preparar antes y después de en ese momento estar allí. La misma Santa Teresa dice que muchas veces, un poco la loca de la casa, la cabeza va por ahí y no te deja estar pendiente. Bueno, pues yo doy casi siempre un consejo. Si te acuerdas, si es que se te ha ido un poco la esta porque estás pensando en los nietos, bueno, pues pídele a Jesús por los nietos. Dices, ya se me ha ido, pero te pido en la Eucaristía por los nietos. Por poner un ejemplo. O es que cuando vaya, el trabajo no va bien. Si estás ahí pensando en el trabajo, venga, me acabo de acordar que estoy en misa. Te pido, Jesús, por el trabajo. ¿Me entendéis? Un poquitín situar y que sea un resorte de verdad. Pero hay que intentar estar conscientes. Y aun cuando no estamos conscientes, la gracia de Dios penetra en nosotros. Pero tenemos que intentar ponernos las pilas y estar viviendo la Eucaristía. Después también hay una segunda característica para la participación, que es vivirla de forma piadosa. Es decir, vivir la Eucaristía. Esto no significa estar de forma rara en misa ni nada de eso. Pero sí que significa estar viviendo a tope. Muchas veces viene alguien famoso, alguien nos habla, nos cautiva. Bueno, pues delante tenemos a Jesús. La forma de estar, el talante. Es decir, piadosamente hay que vivir la Eucaristía como algo que para nosotros es muy grande. Hay que pensar, incluso las revelaciones que tenéis en las publicaciones que os han dado de Catalina y de otros grandes santos, ¿no? Faustina, quien queráis, nos hablan de que allí se está actualizando el misterio de la cruz. Es cierto que ya sucedió de una vez para siempre, pero de otro modo se actualiza. Y dentro tenemos, delante de nosotros y después dentro tenemos a Jesucristo. Tenemos que ser conscientes y vivir piadosamente lo que está sucediendo, porque es verdad, se actualiza para nosotros el misterio de la redención. Y después hay un punto que es muy importante, que es vivir la Eucaristía o participar activamente. Y el tema de activamente es peligroso, porque activamente, como veis ahí en el dibujito que van todos corriendo, nos creemos que muchas veces es hacer todos todo, y eso no funciona. Es decir, no participa más el que más lee, no participa más el que más ofrendas saque. Por eso me tengo que inventar ofrendas, tengo que inventarme un reloj que simboliza. No, eso no se puede presentar en una misa, y en todo caso si se presenta el reloj se lo tiene que dar después el cura. Claro, el misal dice que las ofrendas tienen que ser reales. Tienen que ser reales. Si tú ofreces algo, porque tú después lo recoges, se lo das a Dios. No simboliza no sé qué. Los símbolos no sirven para nada. Ahí los símbolos no funcionan. Cuando tuve la suerte de ser secretario de Don Jesús, visitando algunas parroquias de Alicante, un sacerdote hizo que los niños le dieran en el ofertorio a Don Jesús unos balones y los ofrecieron para que cuando él fuera a otras parroquias se lo diera a otros niños que no tuvieran posibilidad. Eso es una ofrenda, pero no una guitarra que presentamos y después vuelvo a coger porque tengo que seguir tocando. No sé si me explico. Y después es muy bonito, cuando se tiene un poquitín más de tiempo, ver que nada en la liturgia es una cosa que surge de la nada. Hay una oración de los primeros siglos de la Iglesia, que es la que el sacerdote siempre hace cuando echa la gotita de agua en el vino, que es la oración colecta de Navidad, que habla de que el agua unida al vino sea signo de nuestra participación. Fijaos, la gotita de agua, que es nada, somos nuestra ofrenda, nosotros mismos que nos presentamos a Dios. Sin embargo, todo el vino es Él, pero nos permite que le presentemos nuestra ofrenda como parte que Él también quiere asumir. Por lo tanto, participación activa, pero no significa hacer todo. Cuando va uno a una boda, esto decía el padre Berenguer, cuando uno va a una boda, el novio no le veo yo con la bandeja repartiendo la comida. Y cuando, sin embargo, vamos a una parroquia y los niños toman la comunión, los niños hacen todo. Si los niños lo que tienen que hacer ese día es recibir a Jesús, ya tienen bastante. ¿Y quién tiene que leer las lecturas? El lector, que es una persona mayor que tiene ese ministerio, que la Iglesia se lo ha encargado y sabe leer. No solo sabe, sino que le ha encargado a la Iglesia. Entonces, primera comunión de unos niños, tantas cosas que se hacen es hacer un lío. O las peticiones, como hay 6 peticiones, voy a dar una a cada uno. Pero chico, ¿no te das cuenta que los que salen a hacer las peticiones no hacen la petición? Solo la enuncian. Y la petición de verdad se hace cuando decimos, te rogamos, oye, ahí está la petición.
Lo otro dicen, vamos a pedir por el Papa. Ese no ha pedido por nada. Ese ha enunciado por lo que vamos a pedir. O sea que muchas veces llevamos un poco al lío mental de la participación como algo. Actitudes para una buena participación. En primer lugar, el silencio. Volvemos a lo mismo de antes. A mí me sucede muchas veces que imagino que será por costumbre, ¿no? De que yo estoy presidiendo la Eucaristía, estoy en la plegaria eucarística y oigo muchos concelebrantes. Oigo muchos concelebrantes por abajo. Y digo, no, eso no toca así. Es decir, la forma de estar en la Eucaristía es en el silencio, acogiendo lo que el presidente hace, pero en silencio. Y a la asamblea le va a llegar un momento de unirse a lo que ha dicho todo el sacerdote, diciendo un amén. La plegaria eucarística, que empieza en el prefacio, el Señor esté y levantemos el corazón, acaba en por Cristo, con Él y en Él. Y hay unos momentos en los que hay unos diálogos muy pequeñitos, pero al final el sacerdote, levantando el pan y el vino, el cuerpo y la sangre del Señor, rubrica todo lo que ha dicho y la asamblea dice amén, así es. Entonces no hace falta estar haciendo la concelebración con el cura. El silencio, es muy importante. Es muy importante también tener escucha renovada. Es decir, estar atentos y decir, bueno, el Señor puede ser que me diga algo más hoy. Y después, formando parte de la comunidad. Uno cuando va a la Eucaristía, y esto es muy triste, sobre todo para los que somos párrocos y sacerdotes en las comunidades parroquiales, ver que van muchos chiquitos, incluso muchos jóvenes, incluso muchos que se van a casar, y ese día están allí, pero después no se integran realmente en la comunidad parroquial. La Eucaristía es algo que se vive en la comunidad parroquial. Incluso cuando celebramos ciertos sacramentos, como pueden ser las bodas, los rituales piden, y en los bautismos, que esté la asamblea, que esté la comunidad. Claro, porque se casan o se incorporan nuevos miembros a la iglesia en el bautismo, ¿y dónde está la comunidad? Y lo celebramos a la 1 y están solo 10, y ya hemos acabado la misa de 12 y se han ido todos. Incluso en algunas parroquias, no voy a decir la mía porque no quiero que lo piensen, cuando se pone el turno de comunión, la gente se va de la misa, porque hay mucho follón. Y nos damos cuenta que eso, a mí me suena eso mucho al hijo pródigo. Vienen los pequeños, el hijo pequeño, y el mayor, me voy porque ha venido. No, justamente el día que vienen los pequeños es cuando tenemos que estar. ¿Que hay mucho follón? Pues léete un poco al Papa Francisco, que quiere lío. Sí, el Papa que rompe protocolos, que aguanta, pues dice, pues habrá que aguantar un poquitín por el Señor, ¿no? Y por acoger a los hermanos, y entender y romper protocolos. Bueno, pues dentro de todas estas cosas, ya hemos hablado antes de piedad. O sea que lo que estoy diciendo también hay que buscar la piedad. Pero hay que tener ese equilibrio que nos tiene que dar el Señor.